Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestinver para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestinver es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 35 años de experiencia, perteneciente al Grupo Acciona. Hola Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vicente? Encantado de estar aquí después del verano. ¿Cómo estás tú? Muy bien, la verdad, un verano interesante. Nos ha dejado descansar un poco el mercado. Ahora nos cuentas. Tomás Pinto, director de Renta Variable Internacional en Bestinver. Pues eso, ahora nos cuéntanos ya. La verdad es que este agosto las carteras de Renta Variable Internacional han tocado un nuevo máximo. Ya parece que se nos olvida un poco, pero no del todo. Arancel está la tensión que estamos teniendo. Bueno, ¿qué valoración haces? Bueno, pues a pesar de todo este ruido, ¿no?, y todos los vaivenes que ha tenido el mercado, es verdad que en los fondos insignia, Bestinfond, Bestinver Internacional, pues hemos acabado a finales de agosto con un 7% y un 6% acumulado en el año, respectivamente, que esto con más perspectiva, ya sabéis que a nosotros 6 meses o 3 meses pues no nos dice nada, pero en los últimos 3 años, más o menos en los dos hemos hecho más de un 55% de rentabilidad, que no está nada mal. Luego hay otro grupo de fondos, Bestinver Consumo Global, Megatendencias, Bestinver Norteamérica, grandes compañías que oscilan entre el 5% positivo y el 5% negativo, ¿no? Los que están en negativo sobre todo es por el tema de la divisa, ¿no? Bestinver Norteamérica todo es dólar, por supuesto, la traslación es bastante, nos quita mucho. Y luego las estrellas del año siguen siendo, yo creo que nos vimos la última vez en abril, siguen siendo Bestinver Bolsa con un 35% acumulado este año, sabes que lo lleva Ricardo Seixas y su equipo. Y Bestinver Latam, que lleva un 22% en el año. Tema ruido o tema aranceles o geopolítico, ¿no? Desde la última vez que nos vimos, que ya comentábamos, bueno, pues que era difícil predecir si los aranceles iban a quedar donde se acababan de anunciar o no. Lo que ha pasado, digamos, o por lo menos lo que sabemos hasta ahora, es que el escenario más negro se ha disipado, por tanto el mercado está siempre ávido o le encanta tener algo de certeza, por mucho que sea peor tener aranceles que no. El ya más o menos tener la línea concreta, pues el mercado lo ha asumido de una manera, oye, menos incertidumbre, vamos a mirar ya al año que viene incluso, ¿no? Y nosotros siempre hemos tenido claro que esto es un tema temporal. Es un poco cuando apareció el IVA. El IVA tuvo un efecto, pero al cabo de 2 años, y los aranceles al cabo de 2 años ya no existe ese efecto, ¿no? Y luego hay medidas para paliar esos efectos. Luego tenemos también que diferenciar el ruido de la realidad. Por supuesto, ruido geopolítico todo el rato. El tema de los aranceles, incertidumbre, que se está disipando. Pero luego seguimos teniendo unas economías que crecen razonablemente, Europa menos, Estados Unidos más, pero el año que viene Europa parece que va a crecer algo más, Estados Unidos depende con quién hables, pero seguimos casi en pleno empleo en las 2 regiones, las familias siguen teniendo ahorros, las compañías menos endeudadas que nunca, es decir, que hay puntos muy positivos. Luego puede haber esa bajada de impuestos que ha habido en ciertos sitios en Estados Unidos, y el impulso que quiere dar en Alemania a su economía, eso es positivo, quizá el impulso en China también es positivo, es decir, que hay ciertas mimbres para tener una opinión bastante positiva del futuro, que no es malo para renta variable, sin olvidarnos que los bancos centrales, digamos que hay ya un poquito más claridad, sobre todo últimamente con la FED, ¿no?, que ha telegrafiado que podría empezar a bajar los tipos de interés, que eso es muy relevante para la renta variable, y luego algo que no ha hecho más que empezar, que es el potencial mejora de productividad que nos puede traer la inteligencia artificial, que no nos olvidemos que hay compañías que están invirtiendo ingentes cantidades de dinero, ¿no?
Entonces, vuelvo a lo que he dicho hace un rato. Esto no es malo para rentabilidad, de hecho, es un escenario muy positivo, pero no tenemos ni idea si va a subir, va a bajar, pero trasladando nuestros fondos, estamos muy convencidos que nuestro trabajo no es anticipar los vaivenes de la confianza del consumidor o de los aranceles si va a tener un impacto u otro. Lo que sí sabemos es que las compañías buenas, ante incertidumbre, mejoran su posición de mercado porque otras no pueden aguantar, y el cóctel en nuestras carteras es muy interesante. Compañías que están cotizando todavía con descuentos importantes contra los índices, mejorando márgenes. Por supuesto que hemos estresado los modelos en este proceso de ruido y de, claro, si tenías un arancel que antes no tenías, tienes que meterlo en el modelo. Y eso, más la rotación que hemos hecho, podemos concluir que incluso el valor que tienen nuestras carteras es superior a los últimos 6 meses, ¿no? Comentabas rentabilidades, hablabas del dólar, ¿no? En el caso de Bestinver Norteamérica, lógicamente, con más impacto. Yo creo en Bestinfond me parece que a cierre de semestre las acciones estadounidenses pesaban como un tercio en la cartera, más o menos. Claro, esa depreciación que hemos visto, ¿lo veis como un factor de preocupación a medio plazo? Nosotros, el tema divisa es algo que no nos quita el sueño. Evidentemente, nos encantaría tener más rentabilidad en el año si el dólar se hubiese quedado plano, ¿no? Pero hay veces que te quita y hay veces que te da rentabilidad. Es decir, no prestamos mucha atención. Durante el año, bueno, pues hace unos meses, antes de final de año, pues estaba casi en paridad, ¿no? Cuando salió Trump, etcétera. En el año 24 a finales estaba en paridad el euro contra el dólar. Ahora estamos entre 1,15, 1,17. Y justo en el año en concreto pues, se ha debido revalorizar un 12-13%. ¿Eso qué implica en nuestros fondos Bestinfond Internacional? Un 5% de rentabilidad, que es bastante, ¿no? En Norteamérica pues es todo, ese 12-13%. Entonces cuando el inversor vea Bestinver Norteamérica, no, en moneda local ha subido un 6-7%, en moneda euro pues ha bajado alrededor de un 5%, ¿no? Pero bueno, insisto, no. Además las compañías son muy globales, las compañías más grandes son muy globales y por tanto tienen casi como un hedge natural en actividad, ¿no? Y en beneficios. Lo asumimos. Claro, hemos visto un movimiento muy fuerte para ser 6 meses del dólar. Sí, exacto, ha sido muy rápido, ha sido rápido, históricamente, ¿no? Muy rápido, como todo últimamente, todo es histórico, todo es... Eso te quería preguntar, porque yo creo en una de las cosas, leyendo vuestra última carta trimestral, hablabais de la tiranía de la hipérbole, ¿no? De que todo es histórico. ¿No puedes explicar el concepto un poco? Sí, de hecho me encanta que nos preguntes sobre la carta, sé que te las lees en detalle. Y eso le ponemos mucho, me hace ilusión porque le ponemos muchos recursos y tiempo, ¿no? ¿Qué queremos decir con eso, con la tiranía del hipérbole? El exceso de información hace que perdamos objetividad. Todo el mundo quiere tener nuestra atención, el que escribe, el que habla, los clics de internet, etc. Y ante eso son todo headlines o títulos muy rimbombantes, ¿no? Todo es, pasamos de la euforia al apocalipsis en 2 minutos, el que escribe y el que lo lee. Entonces, vemos que el inversor, en general, ha perdido esa objetividad y no tiene tanto, y ha perdido la capacidad de contextualizar. Se ha hecho... digamos que es prisionero de esa tiranía de la hipérbole, donde se exagera todo, positivamente y negativamente. Ante eso, ojo, que para nosotros es una bendición, porque ante esas exageraciones, siempre decimos, ¿no? Nosotros intentamos el que sí que se preocupa de la valoración de los negocios, donde si el precio está aquí, pero el valor del negocio está aquí, podemos aprovechar ese tipo de cosas, y ha habido muchísimos, ¿no? Y podemos, bueno, abril y mayo está lleno de esos ejemplos. Entonces eso queremos decir. Ante eso, disciplina y ser muy fiel a tu proceso de inversión, ¿no? Esa tiranía de hipérbole que genera tanta volatilidad como comentabas,
Claro, decís en la carta que habéis hecho muchos movimientos en el último trimestre, ¿no? Claro, julio es que el trimestre empezó fuerte, Sí. el 2 de abril con los aranceles. Cuéntanos un poco, o sea, ¿puede ser el trimestre con más movimientos que habéis hecho en cartera? Y no sé si nos puedes dar un titular, ¿no? del tipo de rotación que habéis hecho en el trimestre. Sí, un titular. Bueno, a nivel de rotación, es verdad que cuando hay estos momentos ha sido la caída del 15%, creo que es en el S&P americano, de la caída del 15% más rápida de la historia, desde que hay buenos datos, y la recuperación ha sido lo mismo. Quizá de la historia ha sido los últimos 40 años y la recuperación sí que ha sido la más rápida. Entonces, nosotros solemos hacer cosas con un poco de pausa. Entonces, esa rapidez de la caída sí que aprovechamos, pero luego ante la subida, claro, te cuesta más seguir comprando, ¿no? Algo que ha bajado un 30 y ha subido otro 30. Quizá ha sido en movimientos más que en absoluto, ha sido parecido a lo que podía ser el post-pandemia, el año 20, durante la pandemia, cuando todo bajó muchísimo, pues ahí tuvimos muchísimas cosas que hacer, por supuesto, o el post-vacunas, al contrario, porque todo subió tanto que muchas cosas llegaban a nuestros precios objetivos, ¿no? Pues ha sido algo parecido. Titular, pues que es casi que ganar dinero en bolsa, yo creo que es más de temperamento que de inteligencia, no lo digo yo, lo dice Benjamin Graham, digamos, el mentor de Warren Buffett, que en su libro El inversor inteligente, que lo conocen muchísimos de nuestros telespectadores, no sé decir, oyentes telespectadores, insiste mucho que no tienes que ser un genio analítico ni tener un coeficiente intelectual enorme, pero sí que saber no entrar en pánico, esa templanza, disciplina, seguir tu proceso. Por eso insistimos tanto en eso, ¿no? Y nosotros es lo que intentamos hacer, ser muy disciplinados. Entonces, si baja un 40% algo que habíamos vendido o que habíamos reducido 2 meses antes, pues lo volvemos a mirar, volvemos a añadir, pero si sube un 30 o 40% luego otra vez en 2 semanas, pues volvemos a reducir o no hacemos nada, ¿no? Nos quedamos un poco ahí, un poco paralizados, pero bueno. Bajando a nombres concretos, danos un par de ejemplos de movimientos que sí hayáis podido realizar. Bueno, hemos hecho mucho. Sobre todo hemos hecho lo más fácil para nosotros, es un poco lo que comentaba, ¿no? En enero-febrero fuimos reduciendo, como hacemos siempre, las cosas que van muy bien y se van acercando a nuestro precio objetivo, pues vamos reduciendo. Va a ser siempre imposible vender en el pico, ¿no? Va poco a poco. Y compañías como Barclays, Meta, Pandora, Expedia, ciertos bancos, que es que habíamos vendido en febrero o en marzo, y en abril estaban un 30, 40, incluso 50% más abajo. Pues esas son las muy fáciles. Y de eso ha habido mucho. Y como nuevas, bueno, y cosas que me gustaría puntualizar, por ejemplo, Expedia, que hemos hablado en la carta trimestral bastante, o en las cartas trimestral, que la compramos hace 18 meses más o menos, a niveles de 120, 130 dólares, básicamente porque estaban haciendo las cosas que nosotros creíamos correctas. En febrero estaban a 210 más o menos y en abril estaban otra vez a 130. En algún momento 135 por ahí. ¿Qué hicimos? Lo que habíamos vendido compramos y más. Si nos ponemos ahora, Expedia está a 215 más o menos, 212 depende del día, porque ha publicado resultados muy buenos y el mercado se la toma bien, pero es que curiosamente creemos que nuestro riesgo que estamos tomando en la compañía es menor. Una compañía que está creciendo igual que el resto, ajustado por sus especificidades geográficas, que es dueña de las marcas de Hotels.com, de Vrbo y de Expedia, y donde la mejora de márgenes, que era una de nuestras tesis, se está viendo perfectamente. Digamos que tenía que poner su casa en orden y lo está haciendo, sin perder, digamos, el ritmo de crecimiento.
y está todavía cotizando más o menos a un año vista 10 veces, 10% de free cash flow, de flujo de caja libre, recomprando acciones. Vaya, que ese es el ejemplo perfecto de lo que ha pasado este mes. ¿Qué más cosas, o estos meses, qué más cosas han pasado? Ha habido una separación de una compañía que tenemos, que se llama Holcim, que es una compañía de cemento y materiales de construcción suiza. Pues ha separado su negocio americano, que tiene unos drivers diferentes porque crece más y requiere más inversión en corporativo, de comprar compañías, y de la parte fuera de Estados Unidos. Y el mercado, como esto va de modas, pues de repente Europa, que la parte de Holcim que se queda, Europa es más importante, como la gente está obsesionada en ese momento de comprar Europa por el estímulo fiscal alemán, por el fin de la guerra Ucrania, que no viene, pero eso es lo que juega el mercado, pues Holcim ha subido muchísimo y han vendido la americana muchísimo. Entonces hubo de repente una diferenciación de valoración brutal que hemos hecho, comprar muchas de Amrise, se llama Amrise, la americana. Entonces, no es nueva, pero va a aparecer como nueva, como nuevo nombre. ¿Qué más cosas hemos comprado nuevas? Hemos comprado un banco nórdico, Nordea, que es nueva. Hemos aprovechado abril ahí para comprar bastante. Viejo conocido, la vendimos hace 2 años y la hemos vuelto a recomprar, cotizando a menos de 10 veces beneficio, por encima de 10% de retorno solo por recompras y dividendos, con un potencial que creemos que es muy interesante, ¿no? Más cosas que hemos hecho como nuevo. Yo creo que entre Amrise y esa te he dado ya... Es que hemos hecho alguna cosilla más, pero esa rapidez de la recuperación, luego nos hemos quedado ahí con la posición todavía no completa y prefiero guardármela. Hablábamos en la carta que una era de semiconductores muy barata, la cadena de valor de semiconductores muy barata, más de andar por casa, más que lo que la gente puede estar pensando, y otra era de consumo discrecional. Pues ahí seguimos con la caña preparada. Pero claro, las ventas, esto no es un capital finito. Claro. Las compras no puede ser para siempre, tenemos que vender cosas. Hemos vendido el 100% de nuestra participación en Ryanair, que lo ha hecho fenomenal, y luego, después de 5 años, hemos vendido Heidelberg Materials, 100% ya. Y vamos a contarla un poco más en detalle en la carta trimestral, todo ese proceso, pero básicamente... compramos en la pandemia, doblamos la apuesta, acuérdate, después de Ucrania, de la guerra de Ucrania, que penalizaron mucho a las compañías de cemento y materiales de construcción, y eso nos ha dado unos réditos tremendos, pero claro, se ha visto beneficiada por el estímulo fiscal alemán, por el tema de Ucrania, entonces para nosotros sí que nos importa la valoración, ¿no? Y mucho de ese capital lo hemos invertido en ArcelorMittal, ¿no? Que creemos que es un caso muy parecido, pero decalado en 3 o 4 años, ¿no? Uh-huh. También habéis reducido posiciones en bancos europeos, ¿no? Comentabas Nordea, que justo habéis incorporado a la cartera, pero viendo un poco la cartera, veo que habéis reducido, ¿no? Ahí el potencial, entiendo que con el comportamiento tan bueno que han tenido estos valores ya se había agotado, ¿no? Bueno, en el fondo, los bancos, sobre todo europeos, zona euro, no están caros. Si lo miras así, mirando un año vista, por supuesto que un año vista puede pasar de todo, pero la economía, si crece más o menos como lo que la gente está estimando que va a crecer Europa, pues a lo mejor están a 9 veces beneficios el año que viene y a 1.3 veces, digamos, el valor en libros ajustado por ciertas cosas, ¿no? No es caro, porque ese 1,3 veces de valor en libros compara, pues yo creo que casi un 15% de retorno sobre ese capital. Es decir, no están caros. Ahora, es verdad que han subido muchísimo, principalmente ha habido por supuesto expansión de múltiplo, pero es que los beneficios han multiplicado, ¿no? por bastante, desde el mínimo del año 21-22, y seguimos teniendo exposición, pero bueno, sí, hemos vendido Unicrédito durante el año, BNP, hemos vendido Commerzbank, hemos vendido KBC,
una belga, es decir, hemos vendido bastante. Lo hemos reciclado en bancos ingleses, hemos aprovechado también abril para comprar más Barclays y Lloyds en esa caída tan radical. Seguimos teniendo ABN AMRO, que es un banco holandés, es decir, vemos más potencial en los ingleses, por ejemplo, en general, o en estos dos, que en el conjunto europeo, pero bueno, seguimos teniendo cosas en Europa y realmente no están caros. Si la economía se desacelera mucho y empieza a haber, digamos, impagos, etcétera, tenemos que hablar de otra, pero no es ese el escenario que tenemos. Tomás, una de las dudas que había era con la incertidumbre que van a hacer las empresas como nadie los resultados, y han sorprendido en general los resultados de las compañías muy positivamente el último trimestre, digo en general en mercado. ¿Qué tal lo han hecho los de las empresas que tenéis en cartera? Pues bien, lo han hecho razonablemente bien. Hay de todo, hay de todo, por supuesto. Ya sabes que nosotros lo de hablar de un trimestre nos cuesta mucho. Y yo cuando veo algunos sitios decir, no, nuestras compañías en el trimestre han hecho un 3% mejor del consenso, pues no lo hacemos. Ese ejercicio no lo hacemos. Primero porque consideramos que no es importante, no es relevante un trimestre para el valor intrínseco de la compañía, ¿no? Es irrelevante. A ver, lo que hacemos es, por supuesto, que comprobar que nuestra tesis sigue siendo válida, ¿no? Es difícil que en un trimestre la tesis se desvíe, ¿no? Y es nuestro trabajo hablar con los equipos directivos de las compañías todos los trimestres para ver lo que va bien, por qué, y para ver lo que va mal, por qué. Eso sí, eso entra dentro de nuestro trabajo. Pero el intentar hacer un análisis un poco más profundo en un trimestre sería mal mensaje para nuestros inversores y sobre todo para el equipo, porque el equipo estaría haciendo cosas que yo no quiero que hagan. Yo creo que miren allí, ¿no? Que el mercado ya está aquí, nosotros queremos mirar allí. Entonces, bueno, ha habido de todo, pero en general positivo. Sí hay veces que pasan cosas en el trimestre que no sabes cómo van a afectar a medio plazo, ¿no? Por ejemplo, está esa duda de los aranceles, cuánto incrementarán, por ejemplo, los precios y si se podrán trasladar al consumidor o no, ¿no? Aquí hay algunas compañías que sí han estado diciendo esto en el último trimestre, ¿no? Yo veía una de las que tenéis en cartera, Elevance, por ejemplo, que sí ha dicho, ¿no? Esa subida de costos. ¿Lo habéis visto más o son casos como aislados? Bueno, lo de Elevance quizás es un poco más cambio americano, no de regulación, pero sí de tema de cómo seleccionar en tema de, para que la gente lo entienda, Elevance es la segunda aseguradora de salud más grande de Estados Unidos. Y bueno, pues tiene varios segmentos y en una que han sufrido un poco hay dudas de qué gente tiene que entrar en esos programas, ¿no? Que es un poco más regulación muy concreta americana y sobre todo compañía. Luego hablaré quizá de ello. Tema aranceles. Evidentemente las compañías ya empiezan a tener más visibilidad y empiezan a ser un poco más vocales, un poco más transparentes. Pero el minuto 1 casi del anuncio de los aranceles en abril, Pandora, una compañía nuestra en cartera, que redujimos mucho y hemos aprovechado ahora para volver a incrementar, dijo en una nota, al minuto 1, yo creo que fue la primera compañía de Europa que lo hizo, dice 12% de impacto en beneficio operativo. Nos encanta esa transparencia porque denota que controlas a nivel operativo la compañía, información, etc. Philips fue también de las primeras que anunció el impacto X. Y normalmente todas te dan un impacto y te dicen, si lo podemos mitigar, vamos a mitigar este rango. Y en el caso de Pandora dijo 12% sin mitigación, ¿no? Y cayó un 12% ese día. El mercado es así de obtuso. En el caso de Elevance, aparte de este cambio regulatorio que va a venir, en muchos estados están adelantando y por tanto han tenido un impacto que es temporal, porque luego cómo funciona ahí tienes que restablecer, digamos que los business economics de esos programas. Pero también, y es por esto que no hemos empezamos a comprar Elevance hace 12 meses y hemos ido poco a poco, porque había una unidad que había sobreganado dinero, pero no sabemos exactamente cuánto.
y digamos, creemos que ya han puesto una línea roja, ¿de acuerdo? Una compañía que cotiza 10 veces beneficios, que se están recuperando, está generando 6.000, 8.000 millones de flujo de caja anual, es decir, que no es algo que o sea, no ha ido bien en bolsa este año, pero más por algo temporal o coyuntural que estructural. Y ahí el inversor en valor sufre un poco, pero vamos poquito a poco construyendo la posición. ¿En 2-3 años podría doblar esta compañía? Sí. ¿Creemos que ha pasado lo peor? Sí. En caso de Elevance. Okay, antes de terminar, una pregunta sobre inteligencia artificial que antes comentabas, ¿no? Esa mejora productiva que se puede ver. Te pregunto porque hubo un informe hace poco del MIT, un análisis que decía que quizás se estaba poniendo expectativas muy altas de lo que puede generar, ¿no? Que de momento las empresas a las que habían consultado para hacer el análisis tampoco estaban reportando tantas eficiencias, digamos así, que había algo de exageración. ¿Cómo lo veis vosotros que seguís precisamente las compañías? Tú sabes que en cada entrevista me preguntas sobre inteligencia artificial es un tema que me y bancos. Y bancos, no, por supuesto. Una anécdota. A ver, hemos leído el informe. Y para los que no hayan leído el informe, creo que decía, digamos que hay 5% de compañías que están beneficiando, por ahora, de la inteligencia artificial y 95% que no. Y claro, ese 5% deben ser tecnológicas, etc. Bien. Y que el 90% de los empleados de todas las compañías están utilizando inteligencia artificial, entiendo que es ChatGPT, Copilot, ciertas cosas de estas, pero que es muy difícil probar que, digamos, que en el flujo del trabajo lo están aplicando para una eficiencia, ¿no? Creo que iba por ahí el informe. Con todos nuestros respetos, esto es muy cortoplacista. Es que acabamos de empezar, es que la inteligencia artificial acaba de empezar. Y sobre todo, no solo acaba de empezar, sino que lo que se está aplicando ahora en el día a día, realmente en procesos, etcétera, estamos hablando de chips de hace quizá 18 meses o más. Y para que los que nos oyen, últimamente Nvidia, AMD, toda esta gente está sacando chips cada 9 meses o un año. Luego se necesitan 6 meses para entrenar esos chips para luego aplicarlo en la vida real. Es decir, estamos en el inteligencia artificial 1.0. Entonces, queda muchísimo. Podemos poner el símil de la nube. Cuando hubo esa transición, cuando todo el mundo tenía los servidores en sus oficinas y pensaban que perder esos servidores iba a perder el control y eficiencia, al revés, ha ganado muchísima eficiencia, seguridad, todo, digo, eficiencia económica. Hay gente que puede acceder a mucho más poder de computación y de almacenamiento más barato. Bueno, pues esto fue un proceso de años y años y años, todavía está ocurriendo. Al principio no tenía ningún impacto a nivel económico, ahora mismo, bueno, pues se genera muchísimo beneficio, sobre todo para 4, ¿no? Amazon, Oracle, Google y Microsoft, y las compañías pueden hacer muchas más cosas que antes porque existe la nube. Bueno, pues esto es que llevamos realmente año y pico, 2 años como mucho, ¿no? En el día a día nuestro, nosotros, yo creo que lo conté aquí alguna vez, tenemos como un blog, un registro de anécdotas y de cosas reales que está mejorando en nuestras empresas la inteligencia artificial, y hay muchas. Hemos hablado, yo creo que de lo del coche autónomo aquí. Meta, creemos que es alrededor de 10.000 millones o más anual en ventas que están generando más por la inteligencia artificial. El otro día, hablando con un amigo mío que es un crack, no voy a decir su nombre, pero es un investigador de los mejores que hay en España, dice que es que le ha abierto unas posibilidades la inteligencia artificial de analizar datos que antes eran incapaces o tardaban muchísimo tiempo para encontrar moléculas que puedan atacar ciertas enfermedades, que les ha cambiado la vida. Es decir, estamos al comienzo. Netflix, justo el otro día hacía una anécdota.
había el director de fotografía bueno, básicamente el coste que le requería en una película que se llama The Irishman, de cómo envejecer o rejuvenecer a la gente por inteligencia artificial, el coste y el tiempo, 5 años más tarde, que este hombre va a hacer otra película, creo que es una porción de 1 a 10 casi, ¿no? Entonces, creo que el informe del MIT somos muy respetuosos, pero es más de ahora para atrás en vez de mirar para adelante, ¿no? Luego hay muchos más informes. Hay uno de McKinsey que si lo lees se te pone la carne de gallina, ¿no? De todo lo que va a cambiar. De pronto hice ruido ahí en mercado, por eso te traía la pregunta. Para ya la última, antes comentabais que habéis, con las operaciones que habéis hecho, con esa rotación, habéis aumentado el valor de la cartera. ¿Podemos poner cifras a ese aumento del valor o no? Pues cuando haces una transacción en concreto, es decir, vendes algo que tienes un 20-30% de potencial y compras algo del 50 a 100, ¿no? Solemos comprar cosas de más del 50% de potencial, pues es muy fácil hacerla, oye, 2% aquí al 20% y aquí al 80%, haces la diferencia. Luego no es todo tan sencillo, pero si hemos hecho más o menos un 15% de rotación en estos meses, estoy hablando de 5 meses, o sea, estoy hablando, y esa es la regla de 3, pues podemos decir un 10%. Vale, lo que pasa es que eso es una foto y luego hay una película. Pero es importante, es importante. Nosotros dedicamos mucho esfuerzo y tiempo a tener una cartera equilibrada. No, mañana podríamos tener una cartera con muchísimo potencial, muchísimo, 200% de potencial. Pero sería concentrar la cartera en unos ciertos valores que el riesgo que estamos asumiendo pues no sería coherente. Entonces, siempre que hacemos un movimiento en la cartera, vender algo o comprar algo, además estamos analizando lo complementario y la diversificación que nos está dando o que nos está quitando. Y, oye, si el mercado tose, ¿cómo vamos a toser nosotros, ¿no? Si nos vamos a coger un resfriado o no. Todo eso es nuestro día a día. Nuestro día a día nuestra obligación es mantener una rentabilidad potencial atractiva en la cartera, ajustado por el riesgo que estamos tomando, ¿no? Entonces, en ese sentido, vuelvo casi al principio, ¿no? Nuestras compañías que creemos que son mejores que la media, en estos periodos de incertidumbre mejoran un poco sus ventajas competitivas, es decir, su valor intrínseco sube, mejoran sus márgenes, generan muchísima caja, están recomprando acciones. Por tanto, creemos que para lo que viene, que siempre hay incertidumbres, por supuesto, pero para lo que viene estamos muy bien pertrechados y tenemos muchísima confianza y esperanza en el potencial de la cartera en los próximos años. Muy bien, pues lo iremos siguiendo a ver cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Muchas gracias por tu tiempo, Tomás. Gracias a ti, Vicente, un placer. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.